Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunicación alternativa. Arriba los pobres del mundo. Damos un saludo de bienvenida a la comunidad de educadores del Distrito Capital y del centro del país. Estemos todos unidos, viva la internacional. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, viva la internacional. Removamos todas las trabas que nos impiden nuestro bien. Cambiemos al mundo de base, hundiendo al imperio burgués. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos por la internacional. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la internacional. Bueno, y le damos los buenos días y la bienvenida a toda nuestra querida audiencia de Voz Educadora, hoy en el programa número 640, en el desarrollo de la Semana del Día Internacional de la Clase Trabajadora, haciendo memoria sobre los sucesos históricos que marcaron los inicios de la lucha justa por el reconocimiento del trabajo y de la mano de obra de la clase trabajadora en la generación de riqueza en los procesos productivos. Así recordamos a los mártires de Chicago en 1886, que tal como a miles de líderes sindicales o populares en todo el mundo, han sido calumniados, señalados, satanizados, encarcelados y asesinados por luchar por sus derechos. En 1886, gracias a estas movilizaciones de los y las trabajadoras en huelgas masivas y contundentes, se logró la reducción de la jornada laboral de 16 o 14 horas a una jornada de 8 horas y que se encuentra vigente en los tratados internacionales. Sin embargo, la situación de jornada laboral en todos los países no es el mismo. Por ejemplo, en Colombia la mayor parte de la población se sitúa en un trabajo informal del rebusque o en un trabajo tercerizado, además de las contrarreformas uribistas que le arrebataron derechos a los trabajadores en cuanto a sus horas extras, los recargos nocturnos, festivos, dominicales, la mesada 14, entre otras más. Este año, el 1 de mayo, cobra mayor valor por el momento histórico de impulso de la propuesta alternativa de cambio con las reformas sociales que dignifiquen al pueblo colombiano en sus condiciones laborales, pensionales, en salud, en educación, cambios que quiere impedir la ultraderecha y la oligarquía con estrategias de dilación, de la desinformación, las mentiras, intentando por todos los medios generar odios. Por lo tanto, esta condición de tensión en el país invita a que el pueblo colombiano, con la clase sindical, la clase obrera, la clase popular, el magisterio y demás sectores salgan masivamente a las calles el próximo 1 de mayo a respaldar al gobierno del cambio y las reformas sociales en el contexto de la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. El motor de la historia es la lucha de clases, decía Marx, y FECODE, la CUT y el pueblo se convocan en unidad para hacer historia en Colombia
y derrotar a la clase de la oligarquía nacional y sus expresiones mafiosas. La ADE y el Magisterio Bogotano marcharán el 1 de mayo desde el Planetario Distrital desde las 9 de la mañana con los vecinos, con los amigos, con los familiares y por supuesto con todos los afiliados. Arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Estos son los versos del coro del himno La Internacional. Versos del himno La Internacional. Escrita por Potier en 1871 desde las barricadas de París. Obrero, diseñador de telas y escritor. Potier muere sin escuchar cantar La Internacional. Esta composición es acogida como himno oficial de los trabajadores por la Segunda Internacional en 1892. Bueno, y con mucha fraternidad, con mucha unidad y con mucha alegría, la cita será el 1 de mayo en el Planetario Distrital a las 9 de la mañana. Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa. Bienvenidos. Agrupémonos todos en la lucha final y se alcen los pueblos con valor por la Internacional. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Lea todos los miércoles el semanario Voz. El semanario Voz. La verdad del pueblo. Semanario Voz. La verdad del pueblo. Voz Educadora. Mayana ni wam gete ni wam voz educadora un guan guachin ram namun oti guan yo Bogotá. La voz de los sin voz. Informe distrital. Informe distrital. Informe distrital. Luis Alexander Hurtado, secretario de Comunicaciones, Prensa y Propaganda de la ADE. Muy buenos días, un saludo combativo y de resistencia desde Voz Educadora a los compañeros y compañeras del Magisterio por parte de la Junta Directiva de la ADE y del colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Desde la ADE hacemos hoy memoria a la movilización nacional que inició el 28 de abril de 2021, que fue convocada por el Comité Nacional de Paro. Bajo la consigna, es el momento de parar por la vida, la paz, la democracia y contra el nuevo paquetazo de Duque. Hoy denunciamos los asesinatos de las comunidades campesinas. Narciso Beleño, líder social, presidente de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar, miembro de la Coordinadora Nacional Agraria. También de Edilberto Chilhueso, representante de la comunidad campesina de Corinto, Cauca, del Proceso de Unidad Popular del suroccidente colombiano. Toda nuestra solidaridad con sus organizaciones y sus familias. La ADE continúa la lucha contra la explotación y defiende las conquistas, avances en derechos significativos contra la jornada laboral, vacaciones, salud, pensión, prima, huelga y negociación colectiva. En tal sentido, acompañamos las reformas del cambio en lo laboral, pensional, en el derecho a la salud, la educación pública estatal. Por ello, la lucha continúa, la imaginación al poder, prohibido olvidar. Juntos somos el cambio. Esta semana, en reunión con la Secretaría de Educación, se avanza en la mesa de negociación con la creación del cronograma para abordar el pliego de peticiones ADE 2024. Inicia desde el 2 de mayo, donde estaremos dando todos los informes y las tareas a seguir por el Magisterio Distrital. Les invitamos a participar de todas las actividades que se desarrollarán desde nuestra organización, así que mucha atención a algunas de estas tareas. Nos vemos este miércoles 1 de mayo por la paz, la soberanía, la democracia y las reformas del cambio. Planetario Distrital desde las 9 de la mañana. Es fundamental trabajar y socializar las cartillas del pliego de peticiones ADE 2024
que fueron enviadas a las instituciones y que también está colgada en la página de nuestra organización sindical. Revisa el material de la Junta Directiva de la ADE sobre el pliego de peticiones en todas nuestras redes sociales. No te pierdas Conversando con la Junta Directiva, un espacio para los nuevos docentes que permite presentar los temas de interés para el magisterio. Ayer, 27 de abril, se realizó con el tema Derechos de Carrera, Concurso Docente y Evaluación de Periodo de Prueba. Este será retransmitido en todas las redes sociales de la ADE. Se desarrollarán los comités locales sindicales del 6 al 10 de mayo. Recuerda, profe, tus aportes, comentarios o sugerencias de nuestro programa Voz Educadora al correo vozeducadora@gmail.com y búscanos en todas nuestras redes sociales. Somos el colectivo de maestros Leonardo Posada, William Agudelo. Con el amor por la vida venceremos. ¡Viva Palestina libre! ¡Paren el genocidio! William Agudelo vive, la lucha sigue. Les habló Alexander Hurtado, secretario de Comunicación, Prensa y Propaganda de la ADE, docente orientador del decreto 1278. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Pullas y voces. Pullas y voces. Y pullas, pero recontra pullas, a la Secretaría de Educación del Distrito, que a 4 meses de haber hecho el empalme aún no se ha podido ubicar y persiste el desorden en esa administración. Maestros que llevan también 4 meses volteando por Bogotá sin ubicación. Exigimos un trato digno para los formadores de las juventudes y de los niños. Si a la señora Segovia le quedó grande la secretaría, pues que renuncie. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas a la tal marcha de la oposición. A leguas se vio la cantidad de buses y plata que invirtieron movilizando gente para supuestamente mostrar que gran cantidad del pueblo está en contra del gobierno. No saben ni dónde están parados. Esos dineros circulando sí es lo que debería investigar la Procuraduría. Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas a los medios de comunicación manejados por el poder empresarial y político que a diario mienten y tratan de desestabilizar al gobierno del cambio, pasando por encima de la verdad y están al servicio de los intereses económicos. Apaguemos la televisión. Prendamos el cerebro. Pullas, pullas. Y pullas, muchas pullas, recontra pullas al Delfín Miguel Uribe Turbay, quien teniendo un salario de 43 millones de pesos, va a trabajar cuando se le da la gana. Y se la pasó pidiéndole a sus compañeros salirse de plenaria, o sea, no trabajar para negar que los abuelos tengan pensión. ¿Qué tal? ¿Qué se puede esperar? Él nunca ha sufrido de hambre. Es un privilegiado. Pullas, pullas. Y pullas, pero recontra pullas al senador Carlos Alejandro Chacón, quien está acusado presuntamente de ser el autor intelectual del asesinato del líder social y periodista Jaime Vázquez. Jaime Vázquez. Esta fiscalía está poniendo orden en la casa. Pullas, pullas. Pullas, muchas pullas para aquellos directivos docentes que insisten en imponer una jornada única sin condiciones. Cada día están atacando al magisterio y están acabando con la educación pública estatal. Pullas, muchas pullas. Pullas, pullas, pullas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Vivas, muchas vivas al gobierno del cambio que logra avanzar en la plenaria del Senado con la reforma pensional. Se requiere dignidad para la vejez. Vivas, muchas vivas. ¡Vivas! Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas a los activistas sindicales de la ADE, quienes el pasado 24 de abril aprovecharon las jornadas pedagógicas y se pasaron por varios colegios socializando los cambios en el sistema de salud del magisterio, la pedagogía del voz a voz
para cambiar la desinformación. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, pero recontra vivas. Muchos vivas a los acuerdos del presidente Petro con el grupo Nutresa, que le apuesta a la agroindustria del cacao con inversiones por 1.5 billones. Si hay reactivación de la industria y del empleo. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, a la inauguración de la planta de energía solar más grande de Colombia, ubicada en el Cesar y conectada al sistema interconectado nacional. Se generaron más de 1.720 empleos, el 77% de la región. Ese es el gobierno del cambio, carajo. Y ahí sí, ningún medio estuvo presente para informar. ¿Qué tal? Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, pero recontra vivas a la primera feria de agricultura campesina en Corferias, anunciada por el ministro de Agricultura. Cooperativas, asociaciones de agricultura familiar, comunitaria y campesina impulsarán las ventas de sus productos. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas, a la propuesta del presidente Petro al presidente Lula de Brasil de hacer un proyecto común de hidrógeno verde en Colombia y en Brasil para ser vanguardias de las energías limpias en el mundo. Avanza el cambio. Vivas. Viva, viva, viva. Y vivas, muchos vivas al acuerdo de asociación económica firmado entre Colombia y los Emiratos Árabes. Si el Congreso lo aprueba, el 85% de los productos colombianos ingresarían a ese mercado sin arancel. Vamos, Colombia, sí se puede. Vivas. Viva, viva, viva. Voz Educadora. La voz de los sin voz. Informe Nacional en Voz Educadora. Informe Nacional con María Eugenia Londoño del Comité Ejecutivo de FECODE. Voz Educadora. La burguesía tiene un interés enorme en que la sociedad no cambie, pero la historia se mueve hacia adelante. Che Guevara. Las calles son nuestras, del pueblo y para el pueblo. Viva el 1 de mayo, internacionalista, combativo y revolucionario. Día Internacional por los derechos de la clase trabajadora. Un hecho político apoteósico que convoca al pueblo colombiano un 1 de mayo por el cambio. Y es que avanza la reforma pensional, avanza la ley estatutaria de la educación como derecho fundamental. Se busca salvar la reforma a la salud. El cambio avanza y con él avanza la paz total. Las capitales de todo el país se deben colmar de pueblo. Bogotá y la Plaza de Bolívar lleno total. Por eso FECODE, a través de la circular número 22, convoca a toma de capitales y toma de Bogotá. Porque el momento político nos convoca a la más amplia unidad, democracia, análisis, compromiso y asumir postura política. Porque un pueblo que olvida la historia está condenado a repetirla. El constituyente primario debe asumir el papel que le ha sido encargado y la historia de lucha para construir colectivamente poder popular. Vamos entonces por el fortalecimiento de los sindicatos, que nuestra lucha trascienda de lo gremial a lo político, a organizar los trabajadores y trabajadoras. Necesitamos una reforma laboral ya, que dignifique el trabajo, un empleo estable, el reconocimiento de nuestros derechos en la vida laboral y con un enfoque de género. Todo en un contexto de golpe blando por parte de la ultraderecha guerrerista de este país que se moviliza en contra del pueblo que los eligió y que defiende y representa los derechos de quienes tienen el negocio y el poder históricamente y que definen incluso sobre la vida. Por eso entonces estamos con un gobierno alternativo y democrático del pueblo y para el pueblo, y solo ese pueblo defiende su proyecto político y su gobierno. Todas y todos a las calles el 1 de mayo. Que no pare la movilización. Reforma laboral ya, porque lucha y solidaridad son caminos de unidad y los caminos de unidad son caminos de victoria. Voz Educadora.
Mayela ni guam yete ni guam voz educadora un guam guachin ramnamo no te guam yo Bogotá. La voz de los sin voz. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, tenemos la voz de la literatura con el compañero Manuel Chamorro en el contexto de la celebración del Día del Idioma el 23 de abril y haciendo un análisis y una relación muy interesante entre la narrativa del Quijote y la realidad actual en Colombia, mejor dicho, en algún lugar de La Mancha. Buenos días y bienvenido, Manuel. Carlos, buen día. A los maestros que escuchan La Voz de Bogotá y nos escuchan en YouTube, va mi voz de trueno hacia el logro de un mundo mejor para nuestros estudiantes, niños y adolescentes. El pasado 23 de abril, el mundo de habla hispana, como cada año, hizo el reconocimiento al idioma castellano, en homenaje al genio creador de Miguel de Cervantes Saavedra, al dar vida en el mundo narrado a Alfonso Quijano, el Quijote de la Mancha. Mucho se ha escrito sobre este personaje, desde los tipos delincuentes del Quijote del nariñense Ignacio Rodríguez Guerrero hasta los capítulos que se le olvidaron a Cervantes del ecuatoriano Juan Montalvo, obras de la técnica novela-ensayo que centran su propuesta en profundizar la universalidad del personaje y la novela. El Quijote comienza su nacimiento en 1605 y lo termina en 1615. El Quijote nace cuando la época moderna inicia su nueva forma de comprender el mundo. La triste figura del caballero es la muerte radical de una época dominada por la Iglesia y la monarquía. Con frases como, no hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie, a cada uno mate su ventura o Dios que le hizo, cierro comillas. Se demuestra que Don Quijote encarna una profunda crítica contra cierta sociedad que se niega a los cambios promovidos por los pensadores del Renacimiento. El Quijote es la rebeldía coartada por quienes ostentan el poder económico y se niegan al cambio, tal cual sucede en el 2024 en Colombia. Un pueblo con la convicción de cambio como armadura recibe el garrote que produce la mentira, la manipulación y la intención de no permitir ese cambio, tal como le sucedía a Don Quijote. La locura, el delirio son herramientas de crítica social. Por un lado, la irracional actividad de una sociedad que es distópica e infunde con mentiras miedo para mantener el statu quo. Por otro lado, la razón calificada de locura que desafía las costumbres malsanas, la injusticia, la inequidad y los roles de género. Todo eso vive Don Quijote y lo vive Colombia. Una costumbre malsana como la de amenazarla, de destruir la imagen de una persona con mentiras. Persiguen al Quijote como persiguen al cambio en Colombia. La siguiente frase de Don Quijote muestra lo que sucedió el pasado 21 de abril. Abro comillas. En resolución, replicó Don Quijote, como quiera que ello sea, esta gente, aunque los llevan, van de por fuerza, no de su voluntad. Cierro comillas. Es el poder que se ejerce para dominar y aprovecharse de la debilidad del pueblo. En este país es un ejercicio muy practicado por los integrantes de un partido llamado Centro Democrático, por ejemplo. En Colombia, como en un lugar de La Mancha, aparecen personajes que se han dedicado, como dice Don Quijote, aquí encaja la ejecución de mi oficio, desfacer fuerzas y socorrer y acudir a los miserables, cierro comillas. Hoy tenemos un líder que debemos defender, que es un Quijote a la medida del siglo XXI. Lo han tildado de loco, enfermo, matón, mentiroso y cualquier epíteto descalificador. Sin embargo, él ahí, con la tenacidad del caballero que busca acabar con la visión tradicional de comprender la sociedad. Ya no es el caballero del Cifar, el Cid o Tirán lo Blanc, es el hombre que enseña a luchar para transformar. El Quijote es una novela llena de narrativas que constituye todo un universo. La Mancha es cualquier lugar donde suceden cosas. En Colombia, las narrativas se crean para ejercer poder en cada región, en cada municipio. Con ella, tal como en el Quijote, se construye la realidad social e individual. En conclusión, Don Quijote es un espejo sociocrítico de su tiempo, un reflejo deformado de las tensiones y contradicciones de la sociedad española del siglo de oro. En Colombia, Don Quijote es el reflejo de una sociedad que ha luchado por más de 200 años por unos ideales que dignifican la vida humana. Cervantes, como la sociedad colombiana, a través de sus personajes plantean una visión crítica profunda de la sociedad e invitan a leer el mundo tanto de la ficción como de la realidad para cumplir los sueños, la utopía. Colegas, que el resto de domingo sea una vivencia de Quijotes. Quijotes. Bueno, y en Voz Educadora, la voz de los sin voz, le llega la hora a la voz del análisis, como siempre, con el profesor
José Ramón Llanos, haciendo un reconocimiento y resaltando la labor de la camarada Gloria Inés Ramírez al frente del Ministerio del Trabajo, impulsando las reformas laboral y pensional. Así que buenos días y bienvenido, profesor Llanos. Buenos días a las maestras, maestros y radioescuchas de La Voz Educadora. En esta ocasión el comentario pudiera titularse "Lo que se está coreando en todas las calles y en los campos colombianos. Gloria Inés, esa es. Gloria Inés, esa es". Y es la respuesta del pueblo colombiano, de los hombres humildes, de esos hombres que están sufriendo hoy porque a tiempo no pudieron cotizar por desempleo para la pensión y son ancianos que tienen más de 60 y 70 años que padecen por las carencias de ingresos. A esos ancianos ellos serán rescatados cuando en la Cámara se le dé el último pupitrazo positivo a la reforma pensional del gobierno de Petro e inteligentemente gestionada por Gloria Inés Ramírez. Efectivamente, tendremos que seguir coreando Gloria Inés, esa es. Y la razón es porque habrá fundamentación para que se siga coreando a viva voz, ya que estamos seguros que también sacará adelante la reforma laboral. Una reforma laboral que empodera al trabajador sindicalizado, una reforma laboral que estimulará la sindicalización de todos los trabajadores que hasta ahora no lo han hecho. Efectivamente, esa es Gloria Inés. Además, porque ha sabido gestionar con eficacia todas las propuestas que se han generado en el seno del gobierno de Gustavo Petro. Gloria Inés, esa es. Está hablando además porque en las próximas elecciones el pueblo colombiano le dé oportunidad a otro miembro del pacto histórico que siga gestionando los cambios. Seguramente con el tiempo con más eficacia, porque se habrá aprendido y sobre todo ya podrá haber otros medios populares democráticos que sirvan de voceros a las propuestas del pacto histórico. No lo duden, Gloria Inés, esa es, será el grito que se coreará en toda Colombia como reconocimiento a la gestión de Gloria Inés, esa comunista de excepcional inteligencia, de una gran voluntad para luchar porque los excluidos hasta ahora mejoren su condición. Ya sabemos todos, Gloria Inés, esa es. Hasta el próximo domingo. Actualidad. Actualidad. El mayor Juan Carlos Meneses, alias Zeus, quien estaba detenido, se fugó. Fue omisión o complicidad de los responsables del sitio de reclusión. Hay un silencio de los grandes medios ante el informe Carter, que relaciona políticos y expresidentes con el narcotráfico en los años 70, entre ellos Julio César Turbay, abuelo del senador Miguel Turbay Uribe. Fue capturado en Medellín el narco alias Invisible, buscado con circular roja y pedido en extradición. Horas antes, este individuo en las marchas de la derecha gritaba "Fuera Petro". En las marchas organizadas por el uribismo y la derecha han sido agredidos verbal y físicamente 13 periodistas de medios independientes. La Jurisdicción Especial de Paz llamó a 4 generales retirados del ejército a responder por falsos positivos. Los empresarios que le dieron más importancia a la extracción de petróleo y oro no han entendido que el fracking también es causa del bajo nivel de agua en los embalses. El día que el triunfo alcancemos, ni
esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda la humanidad. Que la tierra de todos sus frutos y la dicha en nuestro hogar. El trabajo es el sostén de todos. Que la abundancia hará gozar. Agrupémonos todos en la lucha final y se alce. Y arriba los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan, y gritemos todos unidos, ¡viva la Internacional! Bueno, y este canto de rebeldía y de unidad, con letra de un obrero, Eugène Portier, fue acogido por la Segunda Internacional como el himno de la clase trabajadora en el mundo, el himno La Internacional, recordando la invitación para participar masivamente en compañía de familiares, de amigos, de vecinos y compañeros y compañeras de trabajo este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora. Y en Colombia, Día Internacional de la Clase Trabajadora y por la dignidad del pueblo colombiano que sale a las calles en apoyo a las reformas sociales y al gobierno del cambio, por mejores condiciones para todo el pueblo colombiano, pero especialmente en los temas laboral, pensional, en salud, en educación, en la distribución de tierras y en el derecho a vivir en paz, en la paz total. Así que la cita es para el próximo 1 de mayo en las calles de todo el país, impulsando los cambios y rechazando el golpe que intenta la ultraderecha y las mafias en Colombia. Aportes, preguntas o sugerencias a voceducadora@gmail.com. Ubíquenos en las redes sociales, Facebook o en YouTube. Somos Voz Educadora, la voz de los sin voz, abriendo caminos en la comunicación alternativa, programa del colectivo Leonardo Posada, William Agudelo, con su directivo en la ADE, Alexander Hurtado. Un feliz resto de domingo para todos y para todas, y nos vemos donde estemos en las calles impulsando el cambio. Que el triunfo alcancemos, ni esclavos ni hambrientos habrá. La tierra será el paraíso de toda Voz Educadora, la voz de la comunidad, la voz de todos los educadores de Bogotá y sus alrededores, la voz de los sin voz. Abriendo caminos en la comunidad alternativa. A los pobres del mundo.